quedamos en la última clase donde estábamos viendo algunos elementos que eran importantes analizarlos dentro de un estudio de mercado para analizar un proyecto de inversión. Lo último que les di fue hablar de una mezcla en un aspecto que no quiero que se conviertan en expertos, pero sí que lo conozcan, la mezcla de las 4 P's. ¿Quién me recuerda que tocábamos allí en ese tema? Sí. A ver, Stephanie, creo que tú tienes ganas de compartirnos los conocimientos, ¿verdad? Profe, yo me acuerdo que, bueno, si puedo participar. Sí, adelante, Aranza. Era precio, producto, plaza, Ajá. y el otro no me acuerdo. Precio, plaza, Promoción. producto y promoción. Ok, esos 4 elementos que son importantes tenerlos. Igual ustedes cuando van a hacer un proyecto de inversión, que tengan en cuenta esos aspectos, bien definidos y para que puedan, a final de cuentas, ¿para qué hacemos un estudio de mercado? Acuérdense que lo que tenemos que hacer cuando hacemos una inversión, yo les decía, necesitamos disminuir los riesgos. Riesgos siempre va a haber, no los vamos a quitar, pero mientras más conozca yo los riesgos, mientras más controlados tenga los riesgos, pues mucho mejor para nosotros, para evitar un desaguisado o una pérdida en la inversión que estamos haciendo. Ok, me regreso a compartir las diapositivas que estábamos. Dentro del estudio de mercado que vamos a hacer, que pretendemos hacer, pues estaba la parte del tamaño de la población para la que vamos a hacer nuestro estudio de mercado. Es decir, voy a hacer el estudio de mercado, pero no lo voy a aplicar a toda una población. Vamos a poner que esta imagen que tienen aquí, pues la población es Uruapan. Y dices, pues no me alcanza el tiempo y me saldría muy costoso hacer un estudio a toda la población de Uruapan. Pero lo que sí puedo hacer es tomar una muestra para hacer mi estudio de mercado. Si van a hacer, vamos a hablar de que traen un proyecto de inversión donde van a construir pies de casa para cierto sector, para cierto público, segmentado, en este caso tu mercado, pues no vas a tomar a todo el mercado, no nos vas a preguntar, oye, ¿y si te gustaría vivir para acá? Oye, ¿y qué te gustaría que los acabados fueran de aparente, que tuviera el piso firme? Es decir, no le vas a preguntar a todos, vas a tomar una muestra. Entonces, pues tenemos 2 conceptos. Uno, el tamaño de la población, que se trata de una colección de objetos que reúne características que nos interesan. Vamos a poner, si yo quiero investigar que, voy a hablar de otro tema que no sea de civil, como un ejemplo, ¿sí? Si a la población de entre los 19 años y los 29 años le gusta hacer deporte, entonces mi población sería de Europa. Vamos a acotarlo a la... Si lo dejo abierto, pues estoy hablando de toda la población de 17 a 29 años. De Europa, vamos a ver. Yo quiero investigar si a la población de entre los 17 y los 29 años les gusta el deporte. Obvio que si yo quiero hacer esa encuesta, pues podría sacar los datos antes, ¿no? Tenemos el INEGI y puedo yo sacar los datos con muy acercados a la realidad de cuántas personas tengo ahí. Pero si me dice que son más de 15,000,
pues no voy a hacer la encuesta a las 15,000 o a las 20,000 o a las 50,000 personas que están en ese rango de edad, sino tengo que tomar una muestra y esa muestra tiene que ser aleatoria. Usualmente, ¿cuánto es una muestra válida para un estudio de este tipo? Una muestra válida pues sería un 10%, aunque ya nos presentaron una fórmula ahí, yo se los comento en forma práctica. Un 10% estaría bien. Del 10% en adelante es mucho mejor, pero no tengo que desgastarme tanto tiempo, puesto que mientras yo invierta más tiempo ahí significa también costo. Un estudio de mercado, pues obviamente también, mientras más grande sea la muestra, más costoso es el estudio de mercado. Dije una muestra aleatoria, porque si yo quiero investigar si a la población de 17 a 29 años les gusta hacer deporte en la ciudad de Uruapan, yo voy y me pongo afuera de los gimnasios y les pregunto a esas personas que si les gusta hacer deporte, pues obviamente me van a decir que sí. Entonces mi estudio va a salir equivocado, va a salir erróneo. Tiene que ser una muestra aleatoria para que pueda ser válida ese muestreo que yo voy a poner. Eso es lo que nos dice allí. Si yo, como les dije, me voy afuera de los gimnasios, afuera de los centros deportivos y les estoy preguntando, lo que voy a tener va a ser un margen de error bastante grande. Y se trata de que ese margen de error o intervalo de confianza sea muy pequeño. Estadísticamente, esa muestra tenga un margen de error lo más pequeño que se pueda para tener los datos más confiables que yo pueda tener. Puedo hablar de un nivel de confianza y vemos aquí una gráfica, una campana de Gauss, donde en el nivel de confianza, los intervalos aleatorios que permiten acotar un valor de probabilidad alta suele representar en términos de porcentaje. Es decir, yo quiero saber si mi estudio de mercado tiene un nivel de confianza bastante bueno. Tengo que checarlo disminuyendo esos márgenes de error o esos márgenes de desviación que mostramos antes y que me pueda dejar satisfecho con lo que yo estoy investigando. Para ello, pues nos vamos a hacer valer de algunas herramientas como un cálculo de desviación estándar. ¿Ya vieron estadística? Creo que sí llevan estadística ustedes, ¿o no? Ya Sí. vimos. Entonces ya vieron esto. Bueno, la desviación estándar pues, nos indica la dispersión de datos, por lo que si es grande, mayor dispersión. Vamos a tomar en cuenta esos datos. Vuelvo a decirlo, normalmente ustedes pueden tener un estudio de mercado, pero hay elementos importantes que debo considerar dentro del estudio de mercado. Para no meternos tanto en rollos, tengo un pequeño videíto aquí donde nos explica en seis pasos, hacia grandes rasgos, de qué elementos debemos considerar del estudio de mercado. Permítanme compartirles de hecho tengo dos videos que son muy concisos en este aspecto. El audio. Ok. Vamos. No dura tanto, son 2 minutos nada más. ¿Qué tal? La vez pasada vimos qué es un estudio de mercado y hoy veremos cuáles son sus etapas. 1. Identifica el problema. Es lo que quieres saber. Por ejemplo, ¿quién es tu público objetivo? ¿Tu producto o servicio funcionaría en el mercado? ¿Quiénes son tus competidores?
2. Plantea tu objetivo. Pasa de la pregunta a la acción. Define a qué parte del mercado apuntarás. Identifica si tus servicios serán viables en el mercado y define a tu competencia. 3. Define tu grupo de estudio. Enfócate en un grupo en especial y considera su tamaño, ubicación, hábitos, nivel económico, etc. 4. Elige tus fuentes de información. Usa fuentes primarias como entrevistas y encuestas a clientes o especialistas. Observación directa, o sea, visita a tus competidores directos para ver dónde están, qué brindan y a cuánto, etc. Experimentación. Muéstrale tu idea, producto o servicio a un pequeño grupo de clientes potenciales. Hazles preguntas, grábalos y luego analiza sus respuestas. Y también puedes usar fuentes secundarias como internet, revistas, estudios, etc. 5. Analiza la información. Organiza los resultados de tus encuestas con gráficos. Compara lo observado con tablas, apunta los comentarios y reacciones más interesantes y analízalos. 6. Saca tus conclusiones. De lo anterior, obtendrás la información que buscabas para cada objetivo planteado. Sintetiza tus resultados y pregúntate, ¿es un negocio conveniente? ¿Qué cambiarías o mejorarías? ¿Y cómo? Anímate a hacer tu propio estudio de mercado. Para eso, mira los tips del próximo video y sigue haciendo empresa con Claro. Ok, ya vimos el video. A ver, ¿qué recuerdan de los 6 tipos, de los 6 elementos que debemos considerar en el estudio de mercado? Se refiere a cuáles fueron los métodos para que mencionaba el video para realizar las encuestas. Pues era lo de la visita personal, usar el internet, el uso de internet, las encuestas, no recuerdo cuál otra. Se refiere a eso, ¿no? Ok, ¿alguien más que nos ayude a ampliar esta información? ¿A qué público va a ir dirigido tu producto? Justamente lo que les decía, el tipo de población y sacar la muestra que vamos a ver. ¿Qué más? Es recabar información o recoger información, algo así. Recoger la información que tenemos. Ajá. Y también analizar sobre las competencias. Ok, un punto importante, Octavio, allí, hay que analizar la competencia, pero algo sumamente importante aquí es que no debes preocuparte por la competencia, Preocúpate por tu servicio, tu producto, tu compañía. Preocúpate por ofrecer lo mejor. Si te preocupas por la competencia, lo que vas a terminar haciendo va a ser disminuyendo la calidad de tu producto y tu precio. Vas a terminar compitiendo en precio y eso no nos conviene. Es decir, yo vendo mangos con chile y el de enfrente vende mangos con chile. Pero yo me empiezo a fijar que el de enfrente vende un mango en 10 pesos. Ok, yo también lo vendo en 10 pesos, pero a él se le está vendiendo más. Entonces yo lo voy a poner en 9.95 o 9.50 y empieza la carrera. Y cuando yo lo ponga en 9.50, él lo va a bajar a 9.50 también o 9.45. No se trata de competir en precios. Se trata de que te preocupes por tu calidad del producto que estás ofertando, ¿sí? ¿Qué le puedo poner yo a mi producto que lo haga más atractivo de la competencia y que yo esté compitiendo en el precio? En el momento en que yo entro a competir con precios y me preocupo del precio, voy a empezar a perder. Acuérdate que los proyectos de inversión, tú pones algo, cualquier recurso, esperando obtener una utilidad. Y a final de cuentas yo les decía, lo que estamos haciendo, todo lo que hacemos, finalmente lo tomamos como que queremos, o nuestra meta principal es ganar dinero, tener utilidades financieras. Y si yo empiezo a competir
con utilidades financieras, pues obviamente mi proyecto está entrando en un tobogán hacia abajo en la caída de las utilidades que yo pueda tener. Entonces, mi proyecto lo tengo que enfocar en que mi producto va a ser mejor que el que tenga la competencia. No busco competir en precio con la competencia, ¿eh? Puedo tener igual el mismo precio o puedo estar más arriba, pero tengo que convencer a mis clientes, mis potenciales clientes, por qué estoy más arriba. Porque le estoy ofreciendo más, porque le estoy ofreciendo algo que la competencia no le ofrece, pero no le ofrezco menos dinero. ¿Sí me explicó? Sí. ¿Sí? Entonces, en el momento en que ustedes están entrando a competir en precios, su riesgo de no tener utilidades va a ser muy alto. Va a ser muy alto en ese sentido. Regreso a las diapositivas. Vamos a revisar un poquito el tema del estudio de las materias primas. ¿A qué se refiere el estudio de las materias primas? Los elementos que yo tengo para hacerlo. Y el subtema que tenemos ahí, la clasificación de las materias primas en la industria de la construcción como materiales auxiliares y servicios complementarios. Ustedes ya hicieron una lista de consumibles, de herramientas y de elementos que van a tener para trabajar. Yo les decía, es importantísimo que ustedes conozcan cuáles son los materiales que mejor tienen en el mercado. Y desde luego tienen que conocer los más baratos, los más económicos, los que tienen menor calidad para que puedas ofertar un producto final que sea competitivo y que sea muy atractivo para con quien vas a trabajar. O con... Si, por ejemplo, hablamos de varilla, ¿quién te fabrica la mejor varilla? ¿O dónde encuentro la mejor varilla? A ver, ingeniero civil. Ya no se llama Sicarza. Se llama ArcelorMittal, la empresa siderúrgica. Ok, ¿por qué es la más buena? Porque viene ligado el tema del 231, clasificación de materias primas con características de materias primas, requerimientos, disponibilidad, costos, ubicación, estacionalidad y cuidados necesarios. Estoy hablando de uno, en general, varillas. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de varillas hay? ¿Cuál es la clasificación? Se clasifican por calibre. Por calibre, por ejemplo, a ver, explícame. El calibre se mide por pulgadas. Creo que la más pesada en la construcción es la de 3 octavos. Es como, sí, la más común. 3 octavos de pulgada, ok. Okay. Pero, ¿qué otra característica tiene la varilla? ¿Va a 3 octavos? ¿Va de media pulgada? El tipo de corrugación. El tipo de corrugación, ¿a qué se refiere el tipo de corrugación? Pues, Como por ejemplo, rayado. Ajá. ¿Qué más? El grado de la varilla. ¿El qué, Gilberto? Dime. El grado del acero, profesor. El grado del acero, ¿a qué se refiere el grado del acero? A la resistencia de la tensión y la compresión. Ok, como ingenieros civiles, ¿a cuántas de estas varillas le han hecho pruebas de resistencia? La verdad, yo no he hecho ninguna prueba de resistencia
al acero, profesor. Hemos hecho pruebas al concreto, pero al acero sí no recuerdo que le hayamos hecho algunas. Digo, es importante que conozcan estos detalles, ¿eh? Porque si me están recomendando, por ejemplo, la varilla que se hace aquí en Michoacán, en ArcelorMittal, ¿por qué? ¿Cuántas toneladas me aguanta de estiramiento, por ejemplo? Con cuánta fuerza se rompe una varilla si la estiro, y si la aplasto, con cuánta fuerza se destruye. Me van a decir, ay, son características técnicas. Sí, pero justamente en este tema que estamos viendo, la clasificación de las materias primas y la cuantificación de las materias primas también, pues es importante que ustedes conozcan qué tipo de materiales están teniendo. Por ejemplo, si yo estuviera vendiendo bolsas de plástico, pues igual tengo que saber por qué es buena mi bolsa de plástico. Digo, aunque ya no se utilice. Al plástico hecho por polipropileno, pues le ponen un aditivo para que la bolsa tenga cierta elasticidad. Si no le pongo esos aditivos, normalmente si lo abro se desgarra, se rompe. Entonces ya no tiene la utilidad que voy a hacer. Si su varilla que me están diciendo tiene de 3 octavos, tiene ciertas características que a cierto tonelaje de aplastamiento se rompe, y si hay otra varilla que está hecha en Monterrey que tiene menos resistencia al aplastamiento, pues yo la tengo que conocer, es decir, tengo que saber qué es lo que estoy ofertando, ¿sí? Vamos a poner, vas a construir una casa. Entonces, es que voy a meter castillos con varilla de 3 octavos porque me responde por esto y por esto, o voy a abaratar costos con este proyecto porque voy a meter esta varilla de esta calidad que, oye, pero pues no me sirve. Por ejemplo, lo voy a meter en el Estado de México, donde es una zona, tiene zonas muy inestables en cuanto a suelo, pues ocupo varillas más elásticas. Además hay varillas aceradas, ¿o no? Y hay varillas que no son aceradas. ¿O me equivoco? Nando. Pues yo no había escuchado eso, yo solo conocía la corrugada y la no corrugada y ya. Hay una acerada que nada más cortas tantito la costilla, si se desgasta la costilla y casi con la mano la trozas. Es decir, no tiene elasticidad. ¿A qué se debe? Y hay otra que no está con esa condición, que tiene, la doblas, le cortas alguna parte y no se rompe. Entonces, necesitamos conocer todos esos tipos de la materia prima. Ahora, si les pregunto, yo les decía en una de las clases, cemento, ¿cuál es el mejor cemento? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes recomiendan ese cemento? ¿Por qué me recomiendan el Cemex o el Cruz Azul o el Apasco o el Moctezuma? ¿Cuáles son las características que tiene? ¿Sí? No podemos decir, porque se vende mejor, porque no. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que meter ese cemento? Y a la hora que hagas un proyecto, pues tú vas a ponerle, pues vamos a meter materiales de este tipo, vamos a meter materiales de este otro tipo, de esta marca, etcétera, etcétera. Por eso les pedía un poquito que ahondaran en sus tablas que están haciendo para que ustedes vayan conociendo materias primas que van a estar utilizando en los proyectos que van a hacer. Y al ratito no tengamos sorpresas de que no me funcionó, de que no se puede utilizar o cuestiones de ese tipo. Hay zonas, por ejemplo, muy sísmicas,
donde necesitas lo que yo te decía, varilla que no tenga esa característica, que sea del tipo acerado que se rompe muy fácil, que tenga más elasticidad, pero para eso necesito pues haber hecho pruebas de resistencia de materiales. Entonces, ¿no han tenido ese tipo de prácticas de resistencia de materiales? No, nada más lo que hemos analizado son, pues, al concreto en la materia de concretos. Ok, pero... pruebas de concreto, han hecho pruebas Ajá. de... Sí, pero es importante meternos hasta ese grado, ¿no? Profe, Un tornillo, sí, adelante. si de algo sirve, bueno, yo encontré la otra vez un documento donde me dice algunas características del acero estructural que usamos aquí en el país. Ajá. Dice que la resistencia al acero es de 2.531 kilogramos por centímetro cuadrado. Ujú. Factor de fricción, según el reglamento, es de 0.9. El módulo de elasticidad constante es de 2.000 kilogramos por centímetro cuadrado. Se 2000. rige por la norma la ASTM A36. El esfuerzo de fluencia mínimo es de 2.531 a 36.000. Bueno, de 2.531 kilogramos por centímetro cuadrado o 36.000 libras sobre pulgada. Eso es. También tiene el esfuerzo mínimo especificado de ruptura, que es de 4.078 a 5.625 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es, que eso quiere decir que es en estiramiento, en elasticidad. Es decir, si yo tuviera una varilla, la tomo de cada extremo y la empiezo a estirar, con esos kilogramos se rompería, hasta esos kilogramos se rompería. Entonces es importante que conozcamos eso. ¿Cuántos kilogramos me resiste una varilla de Sicarza contra una de Monterrey? Por ejemplo, que son las que voy a encontrar aquí. Y si me traen varilla china y tiene una resistencia mucho más pequeña, pues también la tengo que conocer. Para decir, ok, mira, la compañía te está ofreciendo este material, está construyendo con estas condiciones, pero yo te estoy dando este precio porque te estoy ofreciendo estas características. Hablo de mi producto, hablo de los beneficios de mi producto, hablo de los beneficios que yo tengo sobre la competencia, pero no hablo del precio. Puedo decir, no puedo bajar mis costos porque no te puedo ofrecer la calidad que te está ofreciendo la competencia. ¿Sí me explico? Siempre entrar en competencia con beneficios que sean a favor de mi producto y que no se conviertan al rato en una problemática que me va a poner en tela de juicio mi compañía, que hablé de algo muy importante en la clase pasada de la compañía, que era la marca. ¿Qué les decía de la marca? Que había que hacer qué. Chale, yo no alcancé a entrar a la clase pasada. Les dije que había que posicionarse como marca, como compañía, que era importante posicionarse como una de esas. Al principio obviamente no tienes prestigio, no tienes una reseña que pueda hablar bien de ti, pero en la medida de que tú cumplas lo que tú estás diciendo, pues va a ser mejor. Valdría la pena, por ejemplo, yo no he visto compañías de construcción que te muestren un poquito la resistencia o que te hablen de la resistencia de sus columnas o sus castillos, que digan, no, mira, pues, te hablan de acabados bonitos, de cosas que a lo mejor a la gente le interesa saber, pero eso lo hacen todas las compañías que te venden casas o que te venden lo que sea. ¿Qué pasaría si tú les hablas
de aspectos técnicos donde les explicas, ok, es que mi varilla aguanta 500 newtons por centímetro cuadrado de fuerza. Híjole, pues eso no me va a servir de mucho porque vas a estar hablando con un lenguaje que no entienden. Ah, mira, pues en caso de que haya un temblor de tantos grados, pues mis columnas están para resistir un temblor de ese tipo. Pero, a diferencia de lo que manejan otros lugares, la competencia, ellos han metido este tipo de material, lo cual pues con un sismo mucho más pequeño no van a aguantar. O si estás vendiendo en la costa, pues en la costa hay ciclones y pues un ciclón con X cantidad de viento puede llevarse una estructura de este tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Construyendo, por ejemplo, un almacén, una bodega que lleve una techumbre no de concreto, sino de otro tipo. Entonces, también tienes que conocer esas características del material que estás metiendo contra las características del material que pone la competencia. Repito, no compito en precio, compito en la calidad de lo que yo estoy haciendo y me preocupo por mi producto. Eso no lo olviden. Un proyecto de inversión, lo primero que tienes que hacer es preocuparte por tu producto. ¿Sí? ¿Que tengo que bajar costos? Sí, pero tendré un límite. ¿En qué puedo bajar costos? Tiempo de construcción. Si yo bajo tiempo de construcción o tiempos de armado, ¿se abarata mi construcción? ¿Sí o no? No tantos. Acuérdense que hablamos de distintos recursos, hablamos de recursos materiales, recursos humanos, recurso tiempo y recursos financieros. Es lo que normalmente ponemos en un proyecto de inversión. El primero con el que yo puedo abatir costos es el recurso tiempo. Si yo disminuyo el tiempo determinado de un proyecto, pues obviamente puedo abaratar costos. Obviamente no quiero acelerar todo. Si va a poner un concreto y necesita 21 días de curado, le llaman ustedes, pues quiero reducir costos, pues a los 14 días le quito la siembra, pues se me va a ir al traste, ¿no? En ese sentido no puedo hacer una disminución de tiempo. Pero los tiempos de entrega son importantes. No sé por qué aquí en México, y no sé si ustedes lo han notado, proyectos de construcción nunca los terminan a tiempo, ¿sí? ¿Verdad? ¿No? Eso termina, ¿qué crees? Incrementando el gasto, el costo del proyecto total. Entonces, yo les digo, híjole, que una compañía cumpliera en tiempos, la verdad es que estaría ahorrando bastante sus costos de producción, pero se despreocupan por el factor tiempo. Ese es algo con lo cual han estado batallando bastante en esto. Factor humano, el recurso humano. ¿Puedo disminuir mi recurso humano? Sí. ¿Puedo eficientarlo? Sí. No quiere decir que lo voy a acabar más, pero si puedo utilizar maquinaria en donde pueda acelerar mis procesos, disminuyo el recurso humano, disminuyo el recurso tiempo y obviamente mis costos de construcción o de realización del proyecto se van a ver más disminuidos, y por ende, pues ahí disminuyo. En materiales aquí, en lo que es construcción, yo no recomiendo que traten de disminuir costos en materiales. Y pues, hasta aquí alguna pregunta.
Creo que no. ¿Seguros que no? Juan Pablo, como que sospecho que Juan Pablo tiene alguna duda por allí, alguna No, inquietud. profesor. ¿No? Ok. Nando, Todo bien, profe. ahorita son así términos muy generales lo que estamos viendo. Más adelante nos vamos a meter a detalles. Ahorita lo importante que quiero que recuerden cuando hablamos de un proyecto de inversión son algunos elementos. Hago una recapitulación de estas dos primeras unidades. Uno, un proyecto de inversión es un proyecto al cual yo le invierto algún recurso con la finalidad de obtener algo a cambio. ¿Cuáles son estos recursos? Recursos financieros, recursos materiales, recursos humanos y recursos tiempo. Todo, porque recuerden que es importante que todo proyecto de inversión tiene un riesgo. Tengo que trabajar sobre eso, sobre los riesgos, controlarlos, ¿sí? Nunca voy a controlar al 100% los riesgos, pero sí puedo disminuirlos. Siguiente elemento, debo conocer todo lo que se refiere a mi proyecto. Costos, materias, tiempos de producción, tiempos determinados, tiempos de entrega, materiales, etcétera, etcétera. Por eso pedimos en esta primera y segunda unidad que hicieran un glosario, una lista de herramientas, de materiales, de todo lo que ustedes utilizan. ¿Por qué? Porque es importante tenerlo como tal. Maquinarias, ¿para qué utilizo una maquinaria? ¿Para qué utilizo otra? ¿Cuánto me cuesta rentarla? ¿Cuánto me cuesta utilizarla? Y de esa manera, pues yo pueda calcular mi proyecto de inversión o pueda hablar con toda propiedad en esa parte. Al principio no soy experto, pero en la medida que voy avanzando, voy obteniendo un grado de expertise. Sería como, yo lo compararía como un piloto de avión. Un piloto de avión va obteniendo la experiencia en base a horas vuelo que va llevando. Aquí ustedes van obteniendo experiencia en base a las horas que vayan dedicándole también a estos proyectos, al trabajo. Se va ganando algo que es experiencia. ¿Sí? Estos elementos que acabo de mencionar serían los importantes. ¿Qué requiero? Pues conocer también el mercado al cual quiero dirigir mi proyecto. ¿Es viable o no es viable el proyecto? Yo voy a ver a qué público se lo voy a dirigir, mi producto, casas de qué tipo, de interés social, pies de casas, segmento mi mercado. Estudio a ver si puedo hacer, si les gusta mi producto o no. Si ya veo que tiene demanda, ok, voy adelante. Si no, me muevo a otro tipo de producto, otro tipo de proyecto. Se trata de disminuir riesgos, ¿vale? Si yo quiero llegar a un lugar, vamos a poner que se encuentran aquí en el Mirador, encuentran un terreno baldío que tiene, vamos a poner, unos 500 metros cuadrados. Dicen, ok, voy a construir casas, pies de casas de interés social. ¿Creen que puedan vender esos pies de casas allí en el Mirador? Pues sí, no, siempre va a haber alguien que quiera comprar. Un pie de casa, es decir, sería para una persona que tiene un nivel de ingresos muy bajo. Yo digo que no. Yo digo que no, profe, porque esa persona preferiría comprar un terreno más grande o una casa construida.
Así es. Entonces allí, aunque saliera muy barato, no podría, no sería tu mercado meta el que vas a hacer. Ok, te encuentras el mismo terreno, 500 metros cuadrados, y dices, bueno, voy a hacer 2 viviendas de 250 metros cuadrados con un valor de unos 2,5 millones de pesos cada cosa. ¿Será rentable o no será rentable y tendré un público, o será atractivo para el tipo de clientes que quiero? Yo digo que sí, profesor. Ahora sí. Por el tipo de lugar donde se encuentra. Por el tipo de lugar, ahora ya tengo el tipo de lugar. Acuérdate de la mezcla de las 4 P's. Vamos, plaza, precio, producto y promoción. Entonces, si te pones a pensar en esos aspectos, vas a decir, ¿es rentable o no es rentable? ¿Dónde estoy comprando? ¿Qué es lo que puedo hacer para un proyecto? Digo, estoy aterrizando este tipo de proyectos en su área, que es la parte de ingeniería. Pero se van a encontrar con un sinfín de número de proyectos, de tipos de proyectos, y tienen que pensar siempre en estos aspectos. Tenemos que pensar siempre en que esto es un negocio y que tengo que ganar. Entonces no puedo descuidar estos elementos. No se vayan a la primera, analicen estos elementos que hemos visto en estas primeras sesiones, estas primeras clases. ¿Sale? Les voy a pedir que prendan su cámara, por favor, un momentito, para sacar una captura de pantalla. Profe, yo no la puedo prender, disculpe. Sí, no, yo sé que algunos no la pueden prender, pero los más que puedan, por favor, ábranla un momentito para sacar la captura de pantalla. No se me vayan un segundito, por favor. Ok, por el día de hoy los voy a dejar hasta aquí. Tengo enseguida una reunión de academia. No se les olvide que el viernes estaría montado la evaluación de las dos unidades. Estas no es un cuestionario muy grande. Yo creo que se tardan máximo unos 15 minutos en resolverlo. Que en los apuntes que tienen, allí va a estar las respuestas. Y los veo el viernes. De todas maneras, nos vemos el viernes. ¿Sale? Dale, profe, gracias. Sale. Sí, profe, gracias, profe. Ya nos vamos a conectar ahorita con la otra reunión. Los veo entonces el viernes.